Buenas tardes, queridos amigos. Acá estamos todos mirando nuestros celulares porque hemos tenido unos problemas técnicos, culpa de Cricri, y como ya salimos como siempre, culpa de Cricri, y como ya salimos en vivo y nadie nos dijo nada, soy el primer programa de YouTube en que voy a salir en calzoncillo. Así que, mil disculpas, por favor, señoras, señores. No va a volver a suceder, pero así pasa a veces. Tenemos como invitado hoy día a Alonso Gurmendi. Él es abogado, es internacionalista y es profesor en la Universidad del Pacífico. Lo ha puesto un par de veces en sus redes y parece que le jode que no lo digan qué es. Entonces era importante ponerlo. Y entre los temas, pues, evidentemente, que vamos a comentar es la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer con los abogados del Estado, de la Comisión, ¿no es cierto? Y las víctimas. Abogados pagados por nosotros. Bueno, ese tema aburridísimo de que todo el día están hablando. Que yo he dicho, ¿por qué lo invitan? Vamos a hablar de la misma huevada, todos los días hablamos de la misma huevada. Pero creo que Alfonso tiene un punto. Alfonso, ¿no? Alonso, carajo. Pero me acaba de decir que no le diga Alfonso. Bueno, Alonso. Él tiene un punto y es bastante interesante, A ver, ¿no? dale, Alonso. Bueno, lo que pasa es que en la audiencia a mí me quedó súper claro que lo que estaba pasando era que la comisión fue a hablar de los estándares aplicables en tiempos de situaciones transicionales, a citar la jurisprudencia de los casos de la Corte, el caso Rochela, caso Mozote, los representantes de las víctimas, que fueron Viviana Cristisevich, Cecilia Gil, Gloria Cano y Carlos Rivera, claro. Fueron también a plantear, Carlos Rivera planteó todas las inexactitudes del indulto, todas las irregularidades, ¿no? Hizo todo un súper buen trabajo con eso. Viviana Cristisevich se mandó un recuento de todos los precedentes que aplican y por qué no cumplen estos requisitos. Y luego le tocó la defensa peruana, que en verdad dijo que no había habido impacto político porque más que solamente los Avengers habían votado a favor o absteniéndose de la vacancia, que después también mencionó que Eso era un asunto humanitario, una cosa por el estilo. No, pero mencionó una cosa la dignidad humana, una huevada así. Mencionó que el pedido de vacancia no lo había interpuesto el Fuerza Popular, sino el Frente Amplio, como si fuera un factor relevante. Y luego empezaron a hablar de que no se habían agotado recursos internos, pero el requisito de agotar recursos internos es cuando tú vas a empezar un caso de cero. Y en esta audiencia se llama supervisión de cumplimiento de sentencia. Entonces ya no hay que agotar recursos internos porque ya terminó el caso. En otras palabras, la posición de la defensa del Estado peruano, la defensa de Alberto Fujimori, era una defensa. No, sí, pero la defensa del Estado peruano para defender la decisión de indultarlo. Eso. ¿No es cierto? Ya, fue una defensa, básicamente. O sea, no quiero decir. O sea, sí, pero no lo voy a decir yo. Digamos, no. Las cosas que tenía que demostrar la defensa del Estado para poder argumentar que el indulto cumplía con estándares internacionales era una cosa, tenía que demostrar determinados estándares que si quieres los podemos conversar, pero son jurídicos y sé que los abogados aburrimos. Y tenía que ser A, igual no entiendo y Z. Igual no entiendo nada. Ok, tanto así. O sea, la cosa es, a ver, déjame explicar, pero a ver, la cosa es así. No han sustentado bien, el Estado no ha sustentado bien. Ya, esto implica que de pronto se podría dar el caso de que digan que no funciona, no va bien el indulto, no está bien. A ver, para que el indulto sea legal tiene que haber una de dos situaciones. O tiene que ser un indulto humanitario, que básicamente lo que pasó fue que Carlos Rivera empezó a listar una tras otra todas las irregularidades del indulto y el Estado peruano no contraargumentó ninguna. La verdad, así sean los más capos, hay irregularidades. Por más que lo puedan florear, no hay forma de esconder eso. O sea. Entonces, pero ese es un camino que no hicieron. Y otro camino es el camino tipo Colombia, donde me dices, hay un estándar de post-conflicto, transición, ¿no? Ok, como diciendo, en donde vamos a buscar un poco tener contentos a los dos bandos. Ni siquiera tanto así, sino yo te voy a dar un beneficio a cambio de que la sociedad gane algo en reconciliación. ¿No? Entonces, si te voy a dar un indulto, colabora con la justicia, da tu verdad, pide perdón, un perdón de verdad. Claro. ¿No? Eso también habría sido posible. ¿Qué es lo que debieron hacer, no? Porque sí es evidente que el indulto no es humanitario, porque no se está muriendo, porque hace 10 años que vienen con el mismo flores que se está muriendo. Entonces creo que el segundo camino hubiera sido el más viable. Que es el camino que varios mencionamos que era posible antes del indulto. Incluso gente como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch dice eso, antes de que se dé el indulto. Si quieres hacerlo, hazlo de esta forma, ¿no? Ganando algo de reconciliación de por medio. Y al no hacerlo, la comisión
sí argumentó que es bien claro que este no era un contexto transicional, no era un indulto transicional. Las víctimas dijeron no es un indulto humanitario. Entonces, ninguno de los dos caminos estuvo bien solo quedaba sustentado. el tema de... Y al final, si tuvieras que, por lo que viste, si tuvieras que resumir en una frase la defensa del Estado peruano, ¿cuál sería? Inadecuada, ¿no? O sea, tenían que hacer... Bueno, pero... Una mierda ahí. Pues. No, pero, la pregunta es, Alonso, ¿a dónde llegamos? O sea, ¿qué pasaría si es que esto realmente es así? ¿Lo vuelven a meter preso al chino? O sea, primero, ¿cuándo se tienen que pronunciar? ¿Hay un plazo máximo? No, pero calcúlale un mes, ¿no? Un mes. Lo que pasa es que es una pero en un mes van a organizar 4 marchas más. Sí, pero igual... O sea, es el momento en el que estamos es, el caso ha llegado a sentencia, ¿no? Ya hay una obligación clara de la Corte diciendo al Estado peruano, mira, en esta masacre en particular de Barrios Altos tienes que investigar todo, tienes que sancionar a todos los culpables. ¿Ya? Entonces, si el Estado incumple con esa orden, la Corte tiene facultades para citar al Estado y decirle, oye, no has cumplido. Entonces, eso es lo que ha pasado ahorita. No es un caso de cero. Claro. Y la Corte, digamos, pueden haber dos caminos. Camino número uno, la Corte considera que el indulto ha estado mal hecho, pero no decide anularlo de golpe, porque la Corte tiene dos líneas jurisprudenciales en este tema. La primera es una que dice, las leyes de amnistía, por ejemplo, son nulas. Desde cero, nunca existieron para mí, y solamente para leyes de amnistía y algunas otras cosas, prescripción, y sin idem, conceptos jurídicos que no vale la pena. Ya, pero esto no es una amnistía. No es una amnistía, pero hay un casito, que es el caso de Gutiérrez Soler, que lo han citado bastante, que la Corte siempre lista, ¿no? Amnistías, prescripción y otras medidas similares. Y en un caso dice amnistía, prescripción, indultos y otras medidas similares. Y nunca más lo vuelve a mencionar, nunca explica por qué, nunca dice nada, y ahí cambia. Pero ahí de eso te puedes agarrar. En teoría podría jalar de ahí y decir... este indulto tiene el mismo efecto que una ley de amnistía, y ahí hay que hacer una argumentación jurídica recontra larga. Y me imagino que distinta a lo que se está haciendo. Depende de quién, la comisión... por la comisión que está en contra de... La comisión interamericana ha pedido que se anule. O sea, la comisión ha pedido que lo incluya como si fuera una ley de amnistía y que se anule, le dicen, carece de efectos ab initio, le dicen. Perdón por el latín. ¿Ab qué? Ad initio. Ab initium, ok. Esa es una alternativa. La alternativa de esto es igual a una ley de amnistía, es nulo. Que de por sí ya sería una argumentación un poquito más jurídicamente, digamos, complicada, pero posible. La otra es la línea jurisprudencial tradicional de la Corte, que es, la Corte dice, yo soy un tribunal internacional, yo no tengo poder para anular cosas dentro de tu Estado, entonces yo lo único que te voy a decir es, este indulto contraviene la Convención. Si contraviene la Convención, te corresponde a ti regresar a una situación de compatibilidad con la Convención. ¿Tú ves qué haces? Tú ves si es que lo haces de nuevo, si es que me presentas nuevas pruebas que demuestren que el indulto es humanitario, o si es que lo revocas. Pero depende de ti, Estado. Entonces, en una es lo anulo, en otra es tú anúlalo. ¿Cuál es si fuese el primer caso? En el segundo caso, por lo que acabas de decir, el segundo paso me parece, en términos de relaciones internacionales, lo más probable que suceda. ¿Ok? Sí. Pero jurídicamente es más sencillo de demostrar también. Claro, pero en el primer caso, si se diera el primer caso y dices, sabes que esto es una ley de amnistía y tienes que revertirlo. Rehacer todo. ¿No es cierto? No, tendrías que en ese caso sería anularlo. No, anularlo, tienes que revertirlo, va preso nuevo. Por eso, rehacer todo. Desde que está preso te voló a sacar. ¿Qué mecanismo tiene de coerción la Corte para que el Estado cumple? Porque si, de repente PPK dice no quiero, pero PPK no es el único actor. PPK o el presidente en ese momento. Te lo pongo así, la Corte estableció en el 2006, creo que fue, sí, 2006, en un caso que se llama el Monacit, que es un caso contra Chile, dijo que todas las autoridades de un Estado, pero sobre todo los jueces, tienen que hacer una cosa que se llama el control de convencionalidad. Entonces los jueces están obligados a inaplicar disposiciones del derecho interno que contravengan la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces las leyes de amnistía, por ejemplo, de Barrios Altos, la Corte dijo son nulas. Y si tú, si tú entras a ver así el SPIG, el Sistema de Derecho del Ministerio de Justicia, las normas de amnistía no salen como derogadas. Simplemente en cualquier juicio que tuvo Martín Rivas alegó, yo tengo derecho a una amnistía, a estar amnistiado, no me puedes meter preso. Y los jueces dijeron, sorry, no, la Corte Interamericana anuló esa norma de amnistía, entonces no te puedes beneficiar de ella. Claro. Entonces lo mismo podría pasar con el indulto, con la gracia presidencial o con lo que sea, ¿no? Ya, pero
Pero ¿quién mete adentro al chino nuevo? Esa es la pregunta. Bueno, ahí sí necesitas... Pasa? ¿Cómo sucede? Ahí tendrías que tener un ejecutivo que le dice a la Corte Interamericana, no quiero cumplir, que es posible, y lo que pasaría sería, ya pasarías al mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Claro. Pasarías a... ¿Cuál es el costo? El costo de no cumplir con esa orden sería, esa resolución, sería, uno, que te van a citar todos los años a mandar gente a decir, no has cumplido, y tú decir, sí, no he cumplido. Pero es más o menos lo que pasó en la época de Fujimori, ¿no? Pero la segunda es que, por lo menos en el gobierno de PPK, es la primera vez en bastante tiempo que la política exterior peruana se está tratando de posicionar de una manera diferente. No a seguir a otros, sino a liderar. Y está liderando en dos cosas bien importantes. Está liderando el Grupo de Lima, que se llama el Grupo de Lima, ¿no? En donde estamos liderando por encima de Canadá. O sea, eso es poco usual, ¿no? Y ¿cómo se llama esto? La cumbre de Lima la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas, que viene ahora en unas semanas. Una es tema de corrupción y otra es un tema de democracia y de violaciones de derechos humanos. Una pregunta, ¿y por qué nos dieron las sedes? Por trabajo, o sea, ahí sí te digo, por buen trabajo de Cancillería. Sí. ¿No? O sea, la Cancillería se movió bien, hizo una buena gestión y empezó a hacer algo que el Perú debió hacer desde antes. O sea, es como cuando te dan los Panamericanos y no tienes estadios para poder hacer. Pero bueno, Pero entonces, si nos dicen que lo tenemos que regresar a la cárcel y no lo hacemos, ¿en realidad no pasa nada? ¿Quedamos mal? O sea, no pasa nada en el sentido de que no es un tribunal doméstico tipo que si yo desobedezco, me paso la luz roja, viene un policía y me arresta, ¿no? Claro. Eso no va a pasar, no va a venir la ONU a meter preso a Fujimori. Claro. Pero, o sea, el gobierno va a tener que elegir, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más pesa en su agenda internacional? Que Fujimori esté libre incumpliendo una orden de la Corte, o liderar el Grupo de Lima, porque, o sea, digamos, si uno es Canadá, si uno es México, Chile, países un poco más acostumbrados a liderar, lo primero que van a decir es, oye, ¿y si yo asumo mejor este tema de Maduro? Porque, o sea, digamos, tú tienes una mancha ahí un poco complicada, le vas a quitar la legitimidad al grupo. Lo van a hacer, ¿no? Están acostumbrados a liderar y un poco ante la buena gestión de Cancillería han dicho, ok, corresponde que tú seas el que lidera. Pero en este caso no es así, ¿no? Entonces, la cuestión es qué valora más el gobierno, ¿no? Y si valora más quedarse en el poder, que no lo vaquen y que los fujimoristas estén contentos, pues bien, no va a pasar nada. Claro, esto es un ámbito obviamente teórico, ¿no? En la práctica, o sea, en el momento que ocurra, que es como tú dices, ¿qué pasaría si meten al chino no adentro? ¿No? O sea, que mucho lo decimos, pero ¿qué va a pasar con la gente? O sea, ¿vamos a estar más divididos? Pero hay un escenario en la crisis. O sea, dentro de la crisis, suponte que hay, y claro, requeriríamos otro tipo de gobierno que no tenga... Que no sea que no sea el presidente diciendo que, o sea, que yo soy de extrema izquierda, ¿no? Claro, claro, es que los cuatro de acá somos de extrema izquierda. Sí, pero o sea, digamos, de los cuatro de acá, el que menos extrema izquierda soy yo, pues no, o sea, como no jodas, tú eres recontra izquierda. Pero ya la cosa... ¡Mira su pantalón! Ahorita viene tu ya la vino. corte de izquierda, para muchos ya hasta la corte es de izquierda, o sea, no jodan, o sea, es terrible, ¿no? Y lo más gracioso es que Maduro acusa a la corte de ser imperialista. De hecho, Pablo Abrao, que es el secretario general de la Comisión, acaba de decir que el próximo mes va a haber un informe específico de la Comisión sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. ¿Y cómo va a ser chavista una comisión que hace eso? Claro. Pero solamente para terminar la idea, dentro de la crisis, si fuera otro el gobierno, si no fuera Mercedes Arauz y PPK, imagínate que dicen, tienes que rehacer el indulto. Y como parte de esta manija que te da el indulto, ¿no? De tener que rehacer el indulto, le dices, oye, mira, si no haces lo que te pido, te tengo que regresar a la cárcel. ¿Cómo hago para sustentar un indulto si no calificas como humanitario dentro del derecho internacional? Que básicamente bajo el derecho internacional, independientemente del interno, para que alguien salga por motivos humanitarios, los fines de la pena tienen que ya no tener sentido. ¿No? O sea, la sanción, la resocialización, la punición, claro, no tiene que tener sentido. Que en el caso de Fujimori creo que sí tiene sentido. Entonces, la única alternativa sería que lo hagamos por el lado transicional. Entonces, a ver, Fujimori, si no quieres regresar a la cárcel, a lo que tiene tu que perdón, hacer. colaborar con la justicia. Esa es la oportunidad dentro de la crisis. Que si fuera otro gobierno, o sea, claro, porque ahorita este gobierno es imposible que tenga los pantalones para poder hacer. O sea, digamos, con este gobierno en realidad no puedes hacer mucho. Como estamos. Como estamos, no. O sea, como estamos, no. O sea, y justo estábamos elucubrando nosotros en algún momento qué sería el mejor camino para el fin de este gobierno, o digamos para la continuidad de este gobierno, porque yo creo que para la continuidad tiene que haber un fin pronto. Sí, claro. ¿No? Entonces, no podemos seguir sin haber terminado algo que... Sin un fin. Sin un fin pronto. Sin un cierre. Claro, entonces algunos decíamos, en realidad es mejor
que renuncie, porque de alguna manera eso lo va a fortalecer, etcétera, pero yo creo que preserva la institucionalidad de alguna manera y preserva la majestad, se supone, de la institución de la presidencia de la República, porque independientemente de que PPK... Porque estamos de acuerdo que no funciona este gobierno así como está. O sea, con un presidente al que nadie le cree, ni los que lo llevaron al gobierno, ni los que no lo querían, ¿no? Y que no le querían. Y una premier que... O sea, es que el problema es que hemos normalizado una figura que debería ser la cosa más excepcional que existe en la democracia, que es vacar a un presidente. Hemos tenido en 2 meses, claro. ya estamos en la tercera presentada. ¿No? Pero o sea, porque... peor aún es la respuesta que da este presidente. O sea, porque el presidente te está acusando, o sea, me quieren vacar porque todos son terrucos. O sea, no, todavía no, eso es la próxima semana. Hoy día ha dicho extrema izquierda. Eso es la próxima semana. Además que la izquierda quiere generar caos en el país. Te van a empezar a terruquear la próxima semana. Esta semana todavía no. Ahorita están diciendo que la gente, del tema de los agricultores son todos terroristas. No, pero claro, la discusión volvió a ser la que había hace 1 mes y medio, ¿no? Ya, es un pésimo presidente, no está haciendo nada, no está solucionando los problemas, es claramente, o bueno, hay muchos indicios que indican que es un corruptazo, pero con todo esto, que además ya lo hemos vivido con otros gobiernos, ¿no? Ya hemos tenido otros presidentes tan corruptos. ¿Procede la vacancia? O sea, ¿es suficiente argumento para vacar a un presidente? O sea, ahí hay un tema adicional, que es que en octubre pasado la Comisión Interamericana presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana pidiendo, en el contexto de que a Dilma la sacaron bien shady, al Lugo de Paraguay también y a Zelaya de Honduras también, presentó, y los 3 han presentado peticiones ante la Comisión, presentó una solicitud para decir, oye, ¿cuáles son los estándares en este tipo de juicios políticos que están pululando por la región y que necesitamos que sean un poquito más contundentes que, por ejemplo, decirle a Dilma que manejó mal las cuentas del Estado y por lo tanto tiene que irse? ¿No? Ese no puede ser un criterio, tiene que haber algo más tipificado, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la falta que tienes que cometer para irte, para que seas vacado, hay que tener un impeachment o lo que sea? Bueno, la incapacidad moral ahí como que le meten todo, ¿no? Es un cajón desastre. Claro. Entonces, el problema es que jurídicamente la cuestión incapacidad moral permanente no cumple con ese estándar, es demasiado ambiguo. Perdón, es un poco que fue antes el huevo de la gallina. Este indulto no te estaría dando más bien un poco las señas de que es una incapacidad moral el haber negociado el indulto por quedarte y seguir diciendo que es humanitario cuando claramente es un indulto político. Porque por eso lo querían vacar primero y al final terminó siendo como se dice ¿cómo se dice? Cuando algo va a pasar pero tú dices profecía autocumplida. Yo sigo teniendo problemas con esta idea de que mentir y la acusación del indulto sigue siendo mentir porque claro. Esa es la acusación. Mentir es sinónimo de vacancia. Yo no creo que mentir sea pero no es solo mentira, está negociando que no lo acusen, por ejemplo, de algunas cosas con lo que tiene. De acuerdo, yo entiendo perfectamente. O sea, no tipificas alguna cosa que constituya una cuestión gravísima. Es que si tú lees la Constitución... es que sí, me queda claro a qué vas y tu punto, pero, por ejemplo, por eso ahí va mi pregunta. Cuando PPK envía una carta a una comisión del Congreso y dice yo nunca he tenido nada que ver con Odebrecht, ni ninguna de sus subsidiarias, ni yo ni mis empresas, y de pronto, oye, no solamente si has tenido que ver, si no has cobrado dividendos de los negocios de tus empresas con Odebrecht, o sea, mentirle por escrito a una comisión de investigación del Congreso, o sea, es como que, vamos, ¿no? Eso sí es, vamos a decir, tipificable en términos de, oye, ¿sabes que por eso se puede votar? La idea es que tipificar significa que yo leo la ley antes de cometer una falta y entiendo qué cosa es lo que no debo hacer, ¿no? Entonces, pero el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. ¿Cómo? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Pero la vaguedad, sí. O sea, si yo te digo, no puedes cruzar la luz roja, ¿no? Y tú te cruzas una luz roja, tú no me puedes decir, es que yo no leí el reglamento de tránsito. No, claramente. Pero si es que la norma dice, no debes conducir de forma poco cordial. Claro. ¿No? ¿Qué cosa es poco cordial? ¿No? Ese estándar sí es problemático. Entonces, si tú regresas a cuál era el entendimiento que teníamos de la incapacidad moral permanente, originalmente era tener una discapacidad mental. Claro. No era ser una mala persona. Es un término antiguo para referirte a una persona que no tiene capacidades intelectuales. Que tiene sentido.
Porque Sí. la falta específica es el presidente es incapaz de gobernar por causa un sociópata. física No, o simplemente. moral. O de ¿no? repente muy viejito. No, o una se persona refiere a muy- que está a punto y entra en coma. Claro, claro. No puede gobernar. ¿no? Claro. O por ejemplo tiene un problema psicológico, ¿no? Psicológico. Le da algún problema. Pero ¿qué es lo que pasó? Que con el gobierno de Fujimori, cuando Fujimori renuncia, el Congreso no quería decir, ya pues está bien, ándate, no pasa nada y se acabó. Y reinterpretan el término para convertirlo en moral de mala persona. claro, claro. Eso de por sí ya es, o sea, cuando Nakazaki dice a mí no me convence la vacancia de Fujimori no me convence, creo que no se respetaron los derechos humanos de Fujimori, o sea, el argumento es válido. Es válido. El problema es que, claro, ¿cómo te respeto los derechos en una audiencia si es que te rehusas a venir a la audiencia porque te fuiste del país y no me pediste permiso para irte? ¿no? Entonces, el problema, y en un chicharrón lo dijo Alberto de la Unde, No, acá se han dicho grandes cosas. el problema ahí es en ese cambio, dijimos, ok, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que el presidente solamente puede ser acusado por traición a la patria, por impedir elecciones, por cerrar el Congreso fuera del marco de la Constitución. O sea, son cosas absolutísimas, de absolutísima gravedad, a tal punto que dice, incluso si tú lees solamente ese artículo, si el presidente comete un delito, tienes que esperar a que acabe su gobierno y ahí acusarlo, salvo que ese delito sea traición a la patria. En ese estándar tan absolutamente alto para votar un presidente, ahora me dices, no, mandar una carta al Congreso. No, pero queda claro que vacar un presidente tiene que ser recontra difícil. O sea, no puede ser tan simple, ¿no? Porque obviamente, por obvias razones, Claramente. hay un montón de gente que lo quiere sacar. Es No, como, tiene que es, ser como, muy complejo. es como aprobar una ley que diga, oye, si tú tienes una acusación o una denuncia o una demanda del Poder Judicial, no puedes postular ningún cargo. No, yo siempre te digo, Pero Trump, es Trump recontra ha hecho estúpido, ¿no? cosas más bravas y se los han tragado y ahí está. Y Y ahí además, mira, yo... Bueno, contra No, Ya. pero digo, ha hecho cosas que constitucionalmente podrían haber sido mucho más complejas de tragar, digamos, ¿no? Pero con otros estándares también, porque la Constitución de Estados Unidos es bien diferente a la peruana. O sea, en el Perú, un funcionario público solamente puede hacer aquello que la Constitución y la ley dice que pueden hacer, el principio de legalidad. Ya, él puede ¿no? hacer más cosas. O sea, si no está escrito en la Constitución, no lo puedes hacer. Ok. En Estados Unidos, el estándar es un poco de los poderes ejecutivos están depositados en la persona del presidente. Ok. ¿Cuáles son los poderes ejecutivos? Una definición de ley mucho vamos más amplia. viendo, en una negociación entre la Corte O sea, Suprema... como que tienes más poder, más rango de más poder hacer lo que difuminado. Ok. Entonces es diferente, es un caso Ya, bien ok. difícil de empatar. Ok. Un ratito quiero hacer un tema ahí es particular, un encargo que tenemos un auspiciador, un gran auspiciador. En realidad una flaca, una mamacita que tiene un negocio y que yo le quiero hacer un poquito la publicidad. Se llama astromelia.pe, las flores más bonitas que van a ver en su vida. Si no, pregúntenle al gordo que para mandando flores a cada rato y a Patricia que las recibe. Qué machirulos son, ¿no? ¿Por qué tú no puedes mandar flores? A ver. Bueno, astromelia.pe, pueden encontrarlo en el 947-114417. A ver, repítelo sin leer. 947-114417. No, es imposible, Chequen las ¿sabes? flores, por favor, están bien bonitas. ¿Sabes? Y además, yo pido Astromelia, me encanta Astromelia porque no tienes idea de qué quieres pedir, simplemente le escribes y le dices, mira, tengo tanta plata y es un baby shower o es Es bien tal cosa, interesante. tú arréglatelas. No, lo que es bacán, claro, que quien te atiende, no tienes que es pensar. así, o sea, no entras nomás y buscas la flor que tú quieres, sino hay No, una, sí. una persona ahí que es una mamacita, yo la conozco. Es una mamacita. Una linda es. Ya saben, ya. Ya, bueno, continuemos. Podemos hablar de los temas Yo más lo que quería más decir antes de policiales? terminar con lo de PPK, mire, yo soy la última en defender a PPK porque el sábado estaba gritando fuera PPK cuando nos apagan las luces en el centro de Lima, gracias Castañeda. Pero a mí lo que me preocupa es que si sacamos a PPK por la razón que sea, con lo inestable que es nuestra democracia, le va a pasar lo mismo al que siga, y al que siga, y al que siga, hasta que nuestro presidente sea un Fujimori. Y en eso vamos a terminar. Porque al que sigue también le van a encontrar incapacidad moral, y al que sigue... Bueno, pero es Yo parte... no creo. Yo creo que sí. Yo creo que ahora, dadas las cosas tal y como están, a Martín Vizcarra sería... ¿Tú crees que Vizcarra duraría hasta el 2021? Bueno, yo creo que Vizcarra es un poquito más flexible, como dijeron el otro día. Bueno, me dijo, solo- Sí, Sí, y ese mes. PPK es un tecnócrata y va a ser un presidente de lujo y se acabó el recreo. No. ¿Sabes qué es lo peor de PPK? ¿Sabes qué es lo peor y que creo que nosotros no le perdonamos? Es que nos ha hecho defenderlo. ¡Que me mintió! Sí, Es un traidor. y hemos estado acá... PPK, devuélveme mi voto. Mierda. Que Devuélveme hemos mi estado acá voto. sustentando por qué se debería quedar en el cargo y después, Hace un mes minutos y después, medio, estamos sí, sustentando por qué mierda se debería ir. O sea, nos hace sentir realmente como que la unos política... huevones. No, que la política no vale, es una mierda. O sea, ha hecho perder... En realidad, antes teníamos mucho más
claro que, por ejemplo, Fujimori, la dictadura, etcétera. Pero esa ambigüedad de que de pronto un día estás defendiendo una huevada y al día siguiente no, o sea, con el paletón en la mano, puta, es Claro, una mierda. y ¿no? realmente un día sí y un día no. Así es. O sea, el 20 en la noche, un día antes de que fuera la audiencia en el Congreso por la vacancia, 21, PPK se paró a decir, renunciamos todos y nos vamos y pateamos el tablero y ya van a ver, ¿no? Y yo me he equivocado y voy a tratar esto con la punta del zapato como se merecen, casi. Y de pronto, 3 días después, oye, lo he indultado, Pepe, porque pobrecito, Pepe. Puta madre. Sí, totalmente. Entonces es como que realmente a esa velocidad, ¿no? Sobre todo porque hay un tema adicional, no es que el gobierno tiene que dejar, los gobiernos, no es el único, tienen que dejar esta idea de que cuando toman una política pública, y el indulto califica como decisión, digamos, de Estado, tienen que tener en cuenta el derecho aplicable. Y el derecho aplicable no es solamente la Constitución, no es solamente la ley peruana, es también la ley derecho internacional. Y el Perú tiene la mala praxis de hacer eso, y luego le dicen a los abogados, y por eso es que quizás no soy tan duro con la defensa de San José, porque le dicen a los abogados, mira, hicimos esto, anda, defiéndelo. Y tú dices, oye, pero ¿citaste el caso del Mozote? No. ¿Citaste Rochela? No. ¿Justificaste con la comisión? ¿Fuiste a hablar con ellos? No. ¿Cómo lo defiendo? Ya sé, voy a repetir el tuit de Salaverry. No te queda otra. O sea, no es culpa de ellos. Al final termina en eso. ¿Y eso qué hace? Le hace mucho daño a las instituciones. Puta, qué Al jodido. final las instituciones no valen nada, ¿no? Y al final todo es una serie de... Hay un mundo conceptual y hay un mundo real, ¿no? Y al final como que el mundo conceptual no tiene ninguna conexión, ¿no? Porque Es jodido. todo el mundo tiene una idea de algo y al final en la práctica no lo puedes manejar. O sea, Antes de cambiar de tema, porque sí, es lo que hay, me gustaría que comentaras algunas cosas que son los tweets de el hermano de Alberto sobre los mitos que se dicen de la comisión. Javier. ¿No es cierto? Sí, Javier. O sea, mito. El sistema interamericano de derechos humanos está capturado por los rojos. Realidad. Hugo Chávez y Nicolás Maduro retiraron a Venezuela del sistema porque protegió a los opositores y a los periodistas perseguidos por ese régimen. O sea, De hecho, Jawa, el ex canciller de Chávez, dijo que era una entidad tomada por burócratas que querían destruir la revolución bolivariana. O sea, no, a mí me da mucha risa porque tengo muchos amigos que son antiprogres y antirrojos, anticomunistas, que dicen que pues el anticaviar. anticaviar, que es Tu vino, pues es tu mío. mi tío Tubino, mi tío Monopolio, saludos por favor, que sí que nos está mirando, siempre nos Desbloquéame mira. tu vino. No, la ha bloqueado a Patti, algo que me parece muy, muy cobarde, ¿no? Porque Patti es una persona que ustedes saben, trata con mucho cariño a los fujimoristas. Pero bueno, el tío Tubino que siempre nos ve, weón, es bien chévere, me manda saludos siempre. Con su cuenta falsa. Con su cuenta falsa. No se escribe. Bueno, ahí está el otro mito. El Estado peruano pierde siempre. El sistema interamericano de derechos humanos tiene consigna contra el Perú. La realidad, entre el 2006 y el 2016, 1989 peticiones contra el Perú fueron rechazadas. Solo el 14% siguió en ahí sí hay una precisión que yo hago, que es cierto lo que dice él, que la mayoría de peticiones contra la mayoría de estados Se caen. a nivel comisión se caen porque no cumplen con los requisitos de admisibilidad. Pero hay un punto más importante, que es que, o sea, no es que el Estado pierde porque hay esa corte parcializada, no maldita. No, porque es hace que el Estado cagadas. pierde porque, o sea, si hay una norma que dice nadie puede ser privado de su vida de forma arbitraria, ¿no? Eso es lo que dice, que en buena cuenta significa si vas a dispararle a alguien tiene que ser en legítima defensa y en última ratio y una serie de... Y tú vas y dices, ok, te voy a sacar de tu casa a la mitad de la noche, te voy a llevar a un sitio donde te voy a interrogar torturándote, te voy a hacer cavar un hueco y luego te voy a meter un disparo en la cabeza. No puedes ganar ese caso. O sea, eso es un caso inganable. Y es lo mismo que decía, ¿no? El Estado tiene que darse cuenta de que si no respeta las normas y luego pierde, no se puede quejar. Claramente. Entonces, claro, pierde, pero pierde bien, pues, ¿no? Pierde porque se lo merece. La guerra básicamente. avisada no mata gente. Claro, no hay derechos humanos a medias, ¿no? Ya, Igual que- es mito. El sistema interamericano de derechos humanos solo joroba al Perú. Estas son cosas que han estado repitiendo los fujimoristas todo lo que han podido, ¿no? Solo joroba al Perú. No ve a otros países. Realidad, entre el 2006 y el 2016, la Comisión Interamericana lleva casos a la Corte contra Venezuela, 18, 17 contra Ecuador, 16 contra Guatemala, 15 contra Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso emite resoluciones contra Estados Unidos, Sí. que no es un suscriptor del... O sea, del- la Comisión emite resoluciones contra Estados Unidos por el tema de Guantánamo, sobre todo, pero Estados Unidos no las cumple, ¿no? Ya, pero digamos que, o sea, eso sea, yo decir te digo. que se dedican a joder al Perú no es verdad. Pues. No solamente eso, sino que hay casos en donde, por ejemplo, el caso de Chile. Chile, en su constitución, regulaba censura previa. Y cuando salió la película esta, La Última Tentación de Cristo, los grupos conservadores en Chile pegaron el grito al cielo y
e impidieron a través de la Constitución, que decía determinadas cosas inmorales pueden ser prohibidas de publicar, se prohibían. ¿No? Esto es, prohibieron la película. La Corte le dijo a Chile que cambie su Constitución. Y Chile cambió su Constitución. O sea, ¿en qué momento la Corte le ha dicho al Perú cambia tu Constitución? Man, ya, weón, eso no sabía. Que Oye, Chile es el cambió su caso de la última Constitución Tentación de por Cristo. la película de William Dafoe, weón. Es un tipo, además era un chico de una universidad que quería ver la película, ¿no? Y fue al cine y dijo, quiero comprar quiero pasar esta película en la sala de cine de la universidad, creo que la de Chile, no sé qué universidad. Y le dijeron, no puedes porque está prohibida por ley. Ah, ya, entonces fue a reclamar un amparo, y perdió, Tribunal Constitucional, perdió, comisión, ganó, Corte ganó. Y ahí, y la celebración del caso fue pasar la película en la universidad. Y fue el ticket de la entrada de cine más cara de la historia. El único tema es que qué pajero ese huevón. Sí, la verdad. O sea, no tiene otra cosa que hacer. Pero como huevón. la puta madre, ¿no? Mito. Ay, no te- Sistema Interamericano de Derechos Humanos está capturado por los rojos. Realidad. Hugo Chávez y Nicolás Maduro retiraron a Venezuela. Eso ya dijimos, que ya ¿no? lo dijiste. Eso no era entonces. Uy, ya fue. Ah, sí. Mito. Sistema Interamericano de Derechos Humanos solo se ocupa de casos peruanos vinculados a la época del terrorismo. Realidad. Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias a favor de militares, de accionistas de medios de comunicación, de trabajadores, de pensionistas, de magistrados del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no solamente de terrucos, exterrucos o familiares de exterrucos. ¿Qué es lo O que yo whatever. decía la semana pasada, no? Porque tu vino y otros más han estado diciendo que mejor que nos salgamos, porque lo único que han hecho es liberar terrucos. Y en verdad lo único que tienes que hacer es poner en Google Corte Interamericana Claro. de Derechos Humanos Perú, y ahí te salen un montón de noticias que no tienen nada que ver con terrorismo. Pero hay una cuestión adicional. Si tú te quieres retirar de la Corte, tienes que denunciar la convención. Para denunciar la convención, tienes que primero dar un preaviso de un año, y luego de ese preaviso de un año, cuando se cumple ese año, en ese día, a partir de entonces, cualquier violación de derechos humanos que tú cometas no puede llegar a la Corte. Todas las anteriores, sí. Entonces, todo el problema, si el problema es hay que retirarnos porque no queremos que conozca casos de terrorismo, no sirve de nada no sirve retirarte. Claro, es lo que viene después, ¿no? Claro. Oh, su madre, ok. Mito. Si nos retiramos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no perdemos nada. Realidad. Fuera del impacto de la imagen del país, se pierde la única corte a la cual se puede acudir cuando el gobierno y la justicia, que tienen 70% de desaprobación cada uno, ¿no es cierto?, fallan en defender los derechos de cada ciudadano. Esto quiere decir, señor Tubino, si en algún momento a usted le quitan su pensión, va, reclama al Poder Judicial, le dicen, después reclama a la Corte Superior, por así es, ¿no? Corte Suprema. Le vuelven a hacer, usted agarra su Tribunal papelito, Constitucional. recoge su papelito, y así como cuando usted me dijo, ¡farsante! Ese día que me contó por Twitter, agarra su papelito y se va a la Corte, y ahí posiblemente a usted le hagan, pues... Y la Corte obliga al obliga al Perú país a que lo ponga en su puesto y o que que le- le paguen lo a que tiene le paguen pagar. su pensión. Así Así es. cualquier ciudadano, no tiene que ser terruco, rojo ni nada. Ni acuerdo, muy no. brillante. De acuerdo con lo que dice Javier. Entonces, Javier. Javier. A ver. Sí, el Alonso, el Alonso. Uy, perdón. Perdón, pensé que era Javier. Se llama Yo Patrick. no me llamo Javier ni a decirlo. Mito. Mito. La Constitución debe prevalecer. Los indultos del presidente no son revisables. Realidad. En democracia, todo acto de poder tiene límites y puede ser revisado. Además, la Constitución Política del Perú obliga a cumplir los tratados y sentencias de la Corte Interamericana en el artículo 55, 205 y en la cuarta disposición Y final. en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Ah, también. Bueno, pues entonces ya sabes, querido Fugitrol, yo sé que no has entendido un carajo, pero por lo menos vamos a colgar esto en internet para que se lo pases a alguno de tus O sea, amigos. pero lo que pasa es que si esas personas que tienen tanto miedo de que el chavismo tome el Perú, que le pregunten a alguien que es oposición del chavismo si está en contra del sistema interamericano. O sea, si ese es su temor, si su temor es que mañana va a haber un gobierno chavista en el Perú, ¿no? Que O sea, Gregorio lo Santos único, va a iniciar la lo revolución único que te bolivariana quedaría es la Corte. peruana. Al revés, si tu temor es ese, exacto, deberías Lo único- querer tener una corte. Así es, para que no ocurra. ¿No? Entonces, no No, que te entiendo defienda, bien. que Claro. te defienda los abusos que Así vienen es. con ese... Nuestro amigo Carlos Rodríguez, nuestro entrañable amigo Carlos Rodríguez, nos recuerda que la Corte repuso a los diplomáticos que sacó el gobierno de Fujimori de mala manera. Ah, sí, claro. ¿No? O sea, para que Repuso más o menos... Ya. verdad. Bueno, esta semana hemos tenido unas noticias bien feas, la verdad. Y ya, bueno, estos son temas más... Antes de entrar a la Sí. cosa tan horrorosa, simplemente haz por favor el comentario del perro y del chifa. Es que ¿saben qué pasa, amigos?
Cuando nosotros nos sentamos acá y empezamos a comer donuts, a tomar chelas, salen unas conversaciones bien chéveres. Cuando prendemos ya no ya. Bueno, hay una cadena de tiendas grande que ha sacado una norma. No una norma, ¿qué cosa es? Es una publicidad. Es una publicidad con permiso, ¿no? Una disposición interna en la cual se permiten pasear mascotas mientras tú compras en la tienda, ¿no? Replay. Creo que ha sido específico con perros. No, porque en el comercial hay No, un dice chanchito. mascotas. Un chancho, ¿en Un serio? chancho y un gato. chancho. Ya pues. En la publicidad dice mascota. Yo, la pregunta siempre ha Pero sido... en el Perú legalmente mascota es perro y gato. ¿Ah, ¿Ah, sí? sí? Tengo un amigo que A tenía la cuyes. mierda, nos cagamos. ¿Por qué chucha no son abogados? Nos cagó hasta en la publicidad, weón. No, tengo un amigo que tenía cuyes y quería traer los cuyes al Perú. Ajá. Y no lo dejaban porque para traer cuyes como mascota no calificaban en el Bueno, concepto de mascota. pero particularmente cuyes... debe Señor, ser ¿lo va a comida. freír? Por eso. ¡No! por eso. Entonces no califica. O sea, los Como cuyes, un los animal. cuyes vivieron en Brasil y Panamá, pero no pudieron venir al Perú Porque porque, hay comida. acá eran comida, no mascota. Y tenía que pasar examen fitosanitario. Es lo que toda le la pasa a cosa. él cuando va a una isla en Polinesia. Pero bueno, se convierte en comida. Bueno, esta disposición que ha puesto, la pregunta es, ¿quién va a estos centros de compras o cambiarse un pantalón o algo así y Es lleva su interesante perro? eso, ¿no? O sea, esas cosas, esos gestos que son vacíos en el fondo. Sobre ¿no? todo- Pero yo sí conozco gente que lo va a Sí, hacer. pero sobre todo cuando hay niños que venden fruna y lo sacan, pero peor que si estuvieran sacando una bueno, mascota. O sea, pero ese es un perro otro callejero, problema. bueno. ¿no? ese O es sea, otro rollo, ¿no? Sí, pero lo que voy pero es interesante porque, o sea, haces la comparación y dices, oye, tú vas a traer tu perro, ese niño no entra, vos. ¿No? Claro, Es- totalmente. Sí, es una- claro. Pero sí tengo amigos que, o sea, viven solos, tienen un perro y, o sea, les va a servir. Sí, pero, a ver, ¿y No, qué pero- pasa si al pero perro no- en la mitad del asunto le da ganas y levanta la patita y se mea en un nada, abrigo pero- Prada? Ya, pero ese es el tema del dueño de la mascota. Yo voy más por lo que piensa y lo que hace. O muerde a un chivolo, Esta- una vaina así. No, pero porque hay ya- un niño correteando con su mamá que está comprando tiendas y el chivolo corretea, le jala la cola al perro y el perro lo muerde. Seas Puta, burro. ¿cuál Pero es eso el...? no pasa en la calle. Claro. Bueno, no, sí, pero a ver, una cosa es que pase en la calle, pero la probabilidad es mucho menor que pase en un lugar cerrado donde esté el perro y esté el niño. No sé si me dejo entender. Sobre todo si estás en calzoncillos como yo. El tema es, en el cambiador, digo. en el Me has hecho cambiador. mirarte, me has hecho mirar. No, acá me están preguntando cómo hace Patricia para poder estar acá cuando yo estoy en calzoncillo. Pero bueno, no, No- sé ese no problema, miro, no no sé miro. problema, no sé el problema. El tema es, hablando de perros, ¿recuerdan ese chifa al que le hicieron cargamontón, incendiaron las redes sociales, le rompieron el carro, le incendiaron las mesas, lo cerraron, al pobre chino lo levantaron, puta, le hicieron leña a todo el negocio, ¿no? Y resultó teniendo, pues, certificación la carne que era de carne de les. No era de lata, no, de pelo, era de les. ¿Ya? La sopa de lata. Ahora, o sea, lo que da para pensar es qué fácil es linchar a la gente, ¿no? Qué fácil. Menos mal nosotros de alguna manera no nos metimos al rollo porque por ahí alguien, un gordito por acá que yo conozco, pues yo salí, ¡oh, compadre, mira la carne de perro! Me dijo, aguanta, mijo. Esto suena a medio raro, ¿no? A medio raro, esta vaina es rara, y es bueno. mentira, o sea, qué fácil la dignidad, los negocios, todo se puede ir a la mierda rápidamente por un fuente ovejuna de ese tipo, ¿no? Claro, además hay esta presunción, ¿no? De que eso es el periodismo ciudadano. Porque fue un ciudadano que encontró esto y tomó una foto y de pronto vino la policía y vinieron los medios y todo el mundo publicó la guada tal cual, sin hacer el mínimo de una O revisión. esperar, ¿no? Que salieran los resultados de la... Pero claro. Ahora, cabe que el dueño de Chifa querelle a los medios de comunicación que publicaron esta información, a la policía, diciendo que le cerró el o sea, local. porque no, ni siquiera llegaron ya a presunta carne de perro. Ya estaba la carne de perro, es más. Había un perro ahí que y estaba había vivo con las justas. Claro, y dijeron, el perro está amarrado en una bolsa. O sea, puta Pan, madre. un perro y pan. Claro, o sea, Claro, huevón. Y había un perro vivo entre dos panes. ¿no? claro, o sea, cabría algo que pudiera hacer ese señor. Sí, o sea, si él demuestra que le han hecho un daño, podría ser, o sea, De hecho, le podría han ser hecho un una... daño, lo han cerrado Jodido, pero- weón. Pero podría ser una querella penal contra alguien específico, pero, o sea, más podría ser un reclamo civil por una indemnización, ¿no? Claro. Ah, claro, Yo claro. le podría dar O sea, desde el responsabilidad extracontractual. Yo desde el marketing y la publicidad, que es un poco mi especialidad, no ni el periodismo ni el derecho, le puedo dar una recomendación al señor, que ponga un sello bien chévere, bien grande, que diga carne de res 100% certificada por los laboratorios de la Policía Nacional. A ver qué otro chifa lo puede hacer. Ahí está, La carne pues. quedó toda de res. Toda de les, ahí, Y grandazo. certificado. Acá no le estamos vendiendo, no le estamos vendiendo en lata. Yo tendría un Ni perrito gato. disfrazado de vaca en la puerta. Y bueno,
Y ahora sí, las horribles. la parte horrible ya pasó. Que nos ha afectado bastante, ¿ah? Sí, A ver, tú, ¿qué por sabes favor. de estos temas? ¿O tú qué ¿Cuál sabes? tema? Yo todavía no sé. Yo había tratado de evitar las noticias toda la semana, hasta que bueno, ya teníamos que venir acá a hablar de eso, así que me puse a leer, pero es terrible. Bueno, varias cosas. La niña de 9 años que ha dado a luz, que además el comercio lo tituló como presuntamente violada. A ver, una niña de 9 años que da a luz no es presuntamente violada, ¿no? O sea, la violaron, punto. Pero creo que eso fue un problema, no por defender el comercio, pero sí creo que ha sido un problema de la redacción. Siempre Y otra cosa, no. Sí, Ha sido sí, un problema quisieron de decir que redacción. presuntamente era el papá, pero... O sea, que Pero estuvo presuntamente mal, violaba el exacto. papá, ¿no? Exacto. O sea, pero ella no presunta, ella era violada de todas maneras. Sí, pero lo que dice Pati tiene algo más que un tema de problema de escritura del periodista, ¿no? O sea, más allá de haber querido decir una cosa y que le salió otra, es como que normal presunta violación de una menor de edad. Yo sé que quería decir que el presunto violador era el papá, ¿no? Sí, claro. Pero Pero eso es suficientemente grave como para que se disculpen. No, sí, totalmente. claro, eso o sí, sea, eso sí, de eso no, no me hay cabe forma del embarazo de una menor no sea Una violación. producto de una violación. O sea, Además, yo no creo que esa sea la peor es la gente que está diciendo, ay, ha sido un milagro. ¿no? no, y eso es terrible porque sale hasta... No, que vaya la ministra la de Salud ministra, y le weón. regale un cochecito. Me parece que es asqueroso. asqueroso, ¿no? Es una cosa terrible, es tremenda. Y el otro tema que nos ha afectado bastante ha sido el tema de esta niña que fue a unas clases de vacaciones útiles a una comisaría en San Juan del Lurigancho, me parece que es, y al día siguiente la encontraron carbonizada, ¿no? Nos sorprende que una institución como una comisaría, que debería ser un lugar seguro, mínimo, ¿no? De pronto te nieguen que la niña fue y se descubra por cámaras que sí llegó la niña al lugar. O no sé, o Se hay le ve dolo, llegar, se le ve irse. y se le ve ir antes de la ¿Y salida. en la comisaría fue que pasó eso? En la comisaría, ella había unas clases de vacaciones útiles, un taller. La niña tenía 11 años. Se ve al papá que la deja en el video y después ahora acaba de salir un video, porque ese video se corta, no se termina de ver el momento en que ella entra. Pero se ve un video después donde ella sí sale temprano, antes de la hora de salida normal, y desaparece con una persona en una bicicleta. Pero el tema es que la policía negó que la niña había estado ahí. Dijo, no vino a clase ese día. O sea, ¿por qué tendría que haber dicho eso? O sea, en todo caso hubieran ¿Quién dicho, lo hizo? no lo tenemos registrado, no sé, ¿me entiendes? No pase lista. O no pase lista. Pero hay además, la toma que va de la comisaría que se ve en la comisaría está cortada. O sea, esa toma está cortada, no se llega a ver la niña entrar. Gracias a otras cámaras se logra ver que la niña sí sale de la comisaría. O sea, se ve que sale, no se ve que entra, ¿me entiendes? No, O sea, y la otra es el tipo como... El que se la lleva en la bicicleta. este tipo tiene ya antecedentes de violación, ¿no? Y no entendemos qué hace afuera, ¿no? Y bueno, supongo que faltará horas para poderlo agarrar, porque esos tipos de casos se Es que es resuelven parte así. de esta medio epidemia, ¿no? Este bus que se cayó en Pasamayo también había una maleta y en la maleta había una persona muerta dentro. No me jodas, eso no sabía. Al menos es lo que yo escuché, no sé si estoy... ¿No te acuerdas? No, es que yo no estaba viendo Es noticias. una chica que estuvo, que le encontraron una maleta en... Había una persona O sea, dentro no de la por maleta. nada el Perú es uno de los países más peligrosos. Su para El animales. año pasado salió un ranking de las peores ciudades para mujeres, y Lima salió la 5ª ciudad. Del mundo era, ¿no? De las megas ciudades. De las mega ciudades. sí. Bueno, pero... Claro. Y No, es un- recuerdo que mucha gente decía y estaba en contra de ese Exacto, ranking y decía decía, ese ranking. ¿cómo es posible que llegaran, que hubiese una burbuja? claro, no quiere o sea, decir que... Se cae un bus y en una maleta viene... O sea, eso ya no es normal. O sea, estadísticamente no debería pasar, ¿no? No, claro que no. O sea, eso debería ser 1 en 1.000.000, acá seguro que no. O sea, Y además en este ranking, que bueno, mide varias cosas, el ítem en el que peor estamos es la salud, porque la cantidad de embarazos adolescentes es impresionante. Somos el tercer país con mayor número de violaciones. No tenemos prácticas de educación sexual. El aborto, que el PPK cuando se postuló dijo que estaba a favor del aborto, y hasta ahora... bueno, no nos extraña, ¿no? Después de todo lo que cambia de opinión. En fin, sí, o sea, las pocas veces que se ha discutido en el Congreso han sepultado el tema como acá no aborto, no, acá no pasa nada. Y bueno, Pero eso tiene que En ver lo que mucho con termina que es uno de en los niñas grupos dando a más luz. fuertes que tenemos dentro de la política son los evangélicos, ¿no? O sea, es uno de los grupos más... Bueno, pero un sector de los evangélicos también, ¿no? Un Porque sector. Hay este evangélicos y hay FEI, evangélicos, sí, No pues. me acuerdo cómo se llama la congregación que es...
de hecho, bastante progre en sus visiones. Con los mormones. Dentro del marco del Sí, del evangelismo, hay varios son tipos, mucho más liberales. Sí, claro. Lo otro que también ha estado un poco en la mira esta semana es todo este tema con los venezolanos, ¿no? Y es una conversación que ayer tuve con una chica que trabaja en donde yo, que hace la limpieza en el lugar donde yo trabajo, y me dijo, mira, ¿sabes qué tengo este tema? La verdad, yo no tengo nada en contra de ellos, y tampoco tengo nada en contra de que vengan, ¿no? Pero creo que ya el Estado, y el Estado, fíjese, es lo que ella ve como Estado, que es el presidente, está incentivando que vengan, ¿no? Entonces no somos un país, decía ella, que esté listo como para que venga mucha gente afuera y ocupe espacios de gente que no está preparada, de gente que tiene, a veces no tiene ni agua, ni luz, etcétera. Entonces, claro, yo le rebatía de alguna manera, pero me daba cuenta que era mucho más teórico que práctico. Yo estoy en una esquina con dos personas que venden conmigo, ¿ya? Y viene un tercero. Claro. Entonces, y viene este tercero, es más preparado que yo, es más preparado que la otra persona. Entonces, obviamente hay un conflicto. Y lo que ella me decía es, yo no tengo problema que vengan, sino lo que me da un poco de cólera es que el Estado no dice nada. O sea, lo único que dice es a favor, no dice nada a nosotros que somos la parte más baja, no nos dice nada de alguna manera. Y yo le digo, ¿pero qué te puede dar el Estado? El Estado no te puede dar mucho, no les puede decir no vengan. Lo que sí ocurre podría muchas capacitar, veces, ¿no? lo que pasa, y sí es cierto que son muchos empresarios que son unos desgraciados, que sí he visto gente que sí sacan a gente que le cobra 1.000, por ejemplo, y contrata a 2 de 500, eso sí lo he visto. Y está en la libertad, obviamente, de hacerlo, ¿no? No 500, pero son de 1.000. No, claro, pero digamos dos personas por el precio de una, ¿no? O sea, y eso es lo que se está haciendo. Y obviamente eso es lo que ella me quiere decir de alguna forma, pero el Estado no es que pueda hacer nada. Todos a polvos rosados y la mayoría que te vende ahora es venezolana. Así es, o sea, hay un desplazamiento de masa de trabajadores. Pero ahí hay un problema de que toda esta discusión de cómo se genera movilidad social en el país está demasiado concentrada en esta noción de si se sube o no se sube el sueldo mínimo, cuando lo que debería importar es aumentar la productividad del piso, ¿no? O sea, que no puede ser posible que vivamos en un país en donde salga a cuenta que tú vas al Jockey Plaza o vas a cualquiera de estos moles y hay una máquina que te otorga el ticket, te da el ticket para que entres automático, aprietas un botón y sale. Claro. Y tienes 3 personas. Y sale a cuenta tener una persona que te apriete el ticket por ti mismo. O sea, eso no puede ser posible. Claro. ¿no? Entonces, o sea, el precio que hay que estar pagando por ellos es... Exacto. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado, y ahí sí lo puede hacer el Estado, es ofrecer mecanismos para que estas personas sean más productivas, en el buen sentido, ¿no? O sea, preparación, educación, capacitación. Exacto. O sea, tanta discusión de si sube o no el sueldo mínimo, o sea, yo diría, hagamos que nuestra mano de obra sea mejor, tanto por el lado de darles más oportunidades para hacer negocios, por supuesto, ¿no? O sea, que hayan emprendedores en el Perú es bueno, pero también por un lado de... o sea, hay alguien que está haciendo malabares en la calle, que tenga acceso a un curso para cómo poder utilizar ese talento que él tiene de una forma más productiva que estar en la calle haciendo malabares. Rojo. Vino tinto. pero claro, es que lo primero que te dicen es rojo. O sea, oye, yo sé que no, yo tampoco pienso, pero digo, hay una chamba del Estado, que es esa, ¿no? Básicamente, preparación y salud, de alguna forma educación y salud. O sea, tú no puedes que no es contradictoria con esta idea de que crezca el PBI y que haya leyes liberales y que no haya, no sé, actividades. Es complementario, de hecho. Es complementario, claro. O sea, oye, yo quería regresar un segundo al tema de las violaciones y todo esto, porque de verdad es un espanto. Bueno, hay unas cifras del CIS que salieron el día de hoy, el número de niñas entre 9 y 14 años que dieron a luz entre el 2011 y el 2016 fueron 11.781 niñas. En 6 años te sale como 5 todos los días. Cada día 5 niñas de entre 9 y 14 años dan a luz. Significa que cada día violan a 5 niñas, no sabemos cuántas violan. Violan a muchas más, porque y 5 de esas que violan salen embarazadas y esto llega a término. O sea que el número que violan es muchísimo más alto, ¿no? No, y también de ese número hay otro número que nunca sabremos, que no quiere continuar con el embarazo, va a una clínica y le dicen no te voy a hacer el embarazo, entonces se van a un lugar que dice quieres hacer tu embarazo, atraso menstrual, y se muere. Claro. ¿no? Y eso no hay estadísticas. Claro. Bueno, se calcula que hay más de 1.000 abortos al día en el Perú. Claro, y abortos todos los abortos de una manera... Todos son clandestinos, por supuesto. No son clandestinos, ¿no? 8 niñas en esos 6 años tenían 9 años de que dieron a luz.
51 tenía 10. 182 niños tenían 11 años cuando han dado a luz. 573 tenían 12 años. 2.300 tenían 13 años. Y 8.644 tenían 14 años. Cuando sale un papanatas de con mis hijos no te metas, que a mis hijos los educo yo, puta, estás haciendo un trabajo de mierda, huevón, de verdad. Porque si violan a las niñas de esa manera, puta, es que estás haciendo un trabajo de mierda. Y la segunda cosa es que tú proteges la familia y la familia natural y toda tu mierda. 2/3 de todas estas niñas salen embarazadas por alguien que las viola dentro de su propia familia. Así que no hay mucho que preservar en tu huevada. Y además, sobre todo, cuando hablas de que la educación sexual se hace en la casa, ¿en qué casa vas a hacer esa educación sexual? La realidad te cuando está estás... diciendo que eso es una cojudez, huevón. O sea, hay dos cosas que son totalmente estúpidas, ¿no? Una, decir que la educación sexual se hace en casa cuando las cifras demuestran que los violadores son alguien de la casa, o es alguien de la casa y muchas veces el papá, o alguien con mucho poder ahí, el tío, etcétera, ¿no? O el padrastro. Y lo segundo es decir que las mujeres, y las cifras son así porque las mujeres incentivan a la violación. Estamos hablando de menores de edad. O sea, son dos cosas que no tienen ningún tipo de asidero por ninguna parte, ¿no? Y creo que cada vez es más difícil negar que somos un país de violadores. Y el problema es que también, y yo no soy comunicador, así que ustedes me dirán, pero ¿hasta qué punto, o sea, estoy de acuerdo que es válido decir eso, ¿no? O sea, es una, como dicen, ¿no? La estadística lo demuestra. Pero la conversación termina siendo, no debes decir esa frase, en lugar de hablar de hay una niña de 9 años. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto debemos reenfocar la discusión a decir, oye, atendamos a estas niñas? Y no tanto a si debemos o no debemos decir esa frase. Yo sufro un poco con eso, porque... Lo que pasa es que yo entiendo perfectamente a qué vas, porque la generalización hiere un huevo de gente, que dice, oye, yo no soy violador, yo no he violado a nadie nunca, ¿por qué carajo tienes que meter en la misma bolsa? Bueno, el brazo armado. Entiendo el ¿no? argumento a favor y todo. Es figurativo, uno, y dos, ¿sabes qué? También, pero... Que te jodas, pues, weón, para que te das cara. Perú campeón ¿no? campeón o vamos a Rusia, no vamos, weón, tú no vas, tú no ganaste, tú no tienes ningún gol, que te joda. Y hay otra cosa, ¿no? Justo me decía Mata, qué facho tu comentario, porque puse una cosa así parecida en Twitter, y le digo, oye, bro, hay un montón de gente a la que no importa con qué le salgas delante, no va a cambiar su punto de vista. Va a seguir pensando que si le quieres enseñar educación sexual a los niños, los vas a volver maricones en el colegio. O sea, realmente lo creen, se lo tienen muy pegado al pecho, es muy identitario el asunto. El ejemplo, creo que perfecto, lo hemos hablado hace un rato, ¿no? Los niños viendo que los nuggets se hacen de caca y se los comen igual felices, ¿no? Los hechos no necesariamente cambian las opiniones de la gente. Los datos duros, la información, no la cambia. Eso es una ilusión de los comunicadores en general, ¿no es cierto? En realidad tienes que entrar por la emoción. Así es, son porque emociones. si lo intelectualizas, no vas a ningún lado. Así es. Entonces, ¿qué te remueve la emoción? Oye, hermano, ¿sabes qué? Mira, las niñas, sí, pero más te remueve que te llamen violador, ¿no, weón? Sí. Entonces, si pegas un mensaje con el otro, porque esto es como un tren. Puede ser, sí. O sea, no soy comunicador. Claro, no, pero es un tren de pensamiento, ¿no? O sea, es peor país de violadores, weón, 11.000 niñas, weón, 11.000 niñas, weón, que dieron a luz. Significa que violaron por lo menos a 6 veces más. Estamos hablando de 70.000 niñas violadas, 100.000 niñas violadas, para que el 10% salga embarazada y llegue a término, porque dieron a luz. Estamos hablando de 100.000 niñas violadas. ¿Cuántas son al día de esa a lo largo de 6 años? Ya. ¿Perú país de violadores o no, weón? Yo sí, o sea... Entonces, no, pero te estoy explicando cuál es el asunto. O sea, va por ahí. Sí. No va por decirle, no va por querer insultar a cada huevón que está en cada esquina. O sea, De acuerdo. Y entonces, pues, cada pelotudo que lo cree, ¿no? Y te dice, estás mezclando papas con camotes. No, imbécil. El que está mezclando papas con camotes en tu cabeza eres tú. Y ya me cansé. Bueno, ya llegamos a nuestro final. Qué pena con todo el ánimo con el que terminamos, pero así estamos, así es la vida. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Un gusto haber tenido acá a Alonso. Muchísimas gracias, Alonso, por venir. Encantado. Y a Patricia. Y acá. ¿Y a los donuts? A los donuts que ya no van a estar. Bueno, sí, murió Montaña Fiji. Acá cada vez que la veo me acuerdo. ¡Chao!